los dos filósofos más grandes de la humanidad reunidos en este tratado de Al-Farabi. Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos con el filósofo Al-Farabi con su texto Las filosofías de Platón y Aristóteles. Es una cuestión casi imposible para cualquiera que abrace la filosofía desmarcarse del pensamiento de Platón y Aristóteles, pues incluso hasta los más modernos siguen hablándonos de estos dos hombres que, si bien tenían ideas distintas, los dos tenían al desarrollo del pensamiento como objetivo. Sin embargo, esto no se entienda como un resumen o una mera descripción de los filósofos, porque al contrario, aquí vamos a ver una síntesis de sus obras. No vamos a ver la vida, ¿no es cierto?, de cada filósofo, eso ya lo habíamos visto, sino que vamos a ver el análisis de las obras. Bueno, no un análisis, sino que una síntesis, ya tanto de Platón como de Aristóteles. Vamos a empezar con Platón, ¿no es cierto?, mencionando las obras. Vamos a ver de qué se tratan las obras. Pero todo esto, chicos, es según Al-Farabi, es de acuerdo con Al-Farabi. Fíjense que es realmente importante lo que hace el filósofo árabe aquí. Es realmente importante. ¿Por qué? Las traducciones de Platón y Aristóteles no estaban desarrolladas, ¿no es cierto?, completamente. Y Al-Farabi, ¿no es cierto?, al traducir las obras, algunas de ellas, se ve que está contribuyendo al conocimiento de estos dos filósofos griegos, no solo en el mundo árabe, sino que en todo el mundo que le rodea al mundo árabe. Por lo tanto, es súper importante lo que está haciendo acá Al-Farabi. Bueno, sin más introducción entonces, vamos allá. Bueno, las investigaciones de Platón. El modo de vida del hombre. ¿Dónde se encontraría el modo de vida del hombre, chicos? ¿En qué tratado de Platón o en qué obras de Platón ustedes creen que está el modo de vida del hombre? Platón investigaba en sus primeros textos la perfección del hombre. ¿En qué consistía la perfección del hombre? ¿Sería en que fuera un hombre atractivo, un hombre lleno de riquezas? Bueno, sea como sea, el hombre alcanza esa perfección cuando alcanza la felicidad. En todo caso, este camino a la felicidad solamente estaría relacionado con una cierta manera de vida o cierto modo de conocimiento. ¿Dónde se encuentra esto? ¿Dónde se encuentra lo que acabamos de decir, esta perfección cuando se alcanza la felicidad? ¿Dónde? ¿En qué obra de Platón se encuentra? A ver, los fanáticos de Platón. Bueno, todo esto se encuentra en el libro Alcibíades, ¿cierto?, de Platón. Veamos la siguiente, a ver si la pueden conocer. Luego, cuando Platón pretende hablar sobre cómo alcanzar la felicidad, es decir, de los medios para alcanzarla, ¿qué obra será preciso leer? Teeteto. Y finalmente, cuando Platón se propone hablar de la felicidad misma, ¿esto en qué texto lo hace? Sobre la felicidad misma. En Fileo, ¿no? En Fileo. Aunque Fileo, bueno, ustedes sabrán, ¿no es cierto?, los conocedores de Platón, que en Fileo se habla del placer. Pero bueno, Al-Farabi dice que aquí se habla de la felicidad. Vamos a pasar a otras obras. Cuando Platón habla sobre el conocimiento en sí y el conocimiento subjetivo, recordemos que en esta obra está Protágoras, que decía que el conocimiento era relativo a quien lo poseía. Es decir, si a mí me parece una manzana verde, eso será tan cierto como a quien le parece una manzana roja. Sin embargo, sabemos que Platón decía que el conocimiento en sí existe. ¿En dónde aparece esto del conocimiento en sí? En Protágoras, ¿no es cierto?, del mismo nombre, ahí le di una pista. Luego, en cuanto al conocimiento,
Platón se propone investigar si el conocimiento es adquirido por casualidad, por investigación o por instrucción. ¿Cuál será este texto, chicos, donde Platón se propone investigar si el conocimiento es adquirido por casualidad, por investigación o por instrucción? En el Menón, ¿no es cierto? En el Menón, que es un diálogo, ¿no es cierto?, donde uno de los personajes asegura que para el conocimiento no es necesaria la investigación ni la instrucción. ¿Por qué? Simplemente porque lo que no se conoce no se puede llegar a conocer, pues es imposible conocer lo desconocido. Y en otras palabras, ¿no es cierto?, no podríamos hacer nada. Si el conocimiento que queremos conocer nadie lo conoce, no tiene sentido conocerlo. Y si ya vamos a conocer algo que ya conocemos, tiene el mismo sentido absurdo, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué voy a conocer algo que ya conozco? ¿O para qué voy a conocer algo que es desconocido? ¿No es cierto? Este diálogo de Menón nosotros ya lo resolvimos, ya lo tenemos en un podcast, lo tenemos en el blog, así que baste solamente mencionarlo de qué se trata. Artes y facultades de la investigación. Primeramente, Platón concentra su investigación en la religión y ver si esta es la forma de alcanzar el conocimiento que se hablaba en Menón. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la investigación de la religión? ¿En qué libro? En Eutifrón, ¿ya? Donde se dice, ¿no es cierto?, que la investigación de la religión no es suficiente para alcanzar el conocimiento. Luego se propone analizar si este conocimiento puede alcanzarse a través del lenguaje. Si bien el lenguaje tampoco puede llegar al conocimiento que se quiere llegar, Platón dice que es un muy buen camino para encontrarlo. ¿En qué libro de Platón se habla sobre el lenguaje, chicos? Uno de mis diálogos favoritos. En el Crátilo, pues. En el Crátilo. Posteriormente, Platón analiza si la poesía es un medio para alcanzar dicho conocimiento, y aunque la poesía sirve para muchas profesiones, lo cierto es que no sería una ciencia en sí misma, aparte de que tampoco podríamos llegar a este conocimiento. ¿Cuál es el libro, entonces, cuál es el texto en donde Platón habla sobre la poesía? En Ion, ¿no es cierto? En Ion, ahí Platón habla sobre la poesía. Ion. Luego hizo una investigación muy similar a la de la poesía, pues indagó en la retórica, la cual tampoco representa el medio para alcanzar dicho conocimiento. ¿En qué diálogo? ¿Qué diálogo es este? Donde se dice que la poesía no es el medio para alcanzar dicho conocimiento, sino que es en la retórica, pero tampoco es la retórica, ¿no es cierto? ¿Con quién Sócrates pelea verbalmente para decir que la retórica no es un modo de investigar? En el Gorgias, ¿no es cierto? En el Gorgias. Después indaga en la sofística, además de explicar cómo estos hombres falsifican el conocimiento, haciéndoles creer a las personas que ellos tenían la verdad. Por supuesto, para Platón los sofistas nunca fueron hombres que tuvieran verdadero conocimiento, por lo tanto la sofística no cumple con los requisitos. ¿Y en qué libro vemos la sofística? En un libro homónimo, digamos, o más bien homófono de lo que podría ser esta palabra, ¿no es cierto?, sofística. Obviamente es el libro El Sofista. Finalmente, Platón sigue buscando ese medio para alcanzar el conocimiento y se reúne con Parménides, quien fuera uno de los presocráticos más lúcidos de la época. Platón queda bastante impresionado con la dialéctica, que pareciera ser el medio que estaba buscando, pero no fue así. Se necesitaba algo más que dialéctica para llegar al conocimiento. ¿En qué libro vemos esto? Ya le di la pista. En el Parménides, ¿no es cierto? En Parménides. La filosofía como el camino de alcanzar el conocimiento y la practicidad de esta. Exhausto de buscar el medio de conocimientos en las artes y facultades generales, Platón siguió buscando hasta que decidió explicar su propio medio de conocimiento. Según él, ¿no es cierto?, este medio es la filosofía.
Platón decía que la filosofía no solo sería útil, sino que necesaria para el ser humano. Por lo tanto, la filosofía sería el medio por excelencia para alcanzar cualquier tipo de conocimiento y ciencia. Luego Platón buscaba una práctica de vida para este hombre filosófico y para eso investigó la moderación. ¿Dónde está, chicos, entonces la moderación o templanza, si usted quiere? ¿En qué libro de Platón? En Cármides, ¿no es cierto? En Cármides. Platón hablaba del verdadero concepto de moderación en sus debates, y la moderación sería un concepto práctico fundamental en la vida del filósofo. Inmediatamente Platón plantea lo que es el concepto de valentía y lo diferencia de lo que generalmente se conoce, es decir, separa el concepto filosófico del concepto popular. ¿Y en qué texto de Platón se habla de la valentía, chicos? ¿En qué texto? En Laques, ¿no es cierto? Ahí se habla de la valentía. Bueno, muchos hombres parecen estar locos al hablar cosas que no son comunes. A algunos de ellos se les cree estar locos por hablar con muchas metáforas, como lo hacen los poetas. La filosofía también sería un tipo de iluminación que el hombre alcanza a través del estudio de la retórica y de la dialéctica, dos conceptos que había encontrado en su búsqueda del conocimiento. Por lo tanto, de esta manera podríamos decir que para Platón la conversación era mucho mejor que la escritura, porque solo por medio de la dialéctica y la retórica podemos alcanzar la filosofía. ¿En dónde aparece esto? ¿Dónde aparece esto de que el medio para alcanzar la filosofía es la dialéctica y la retórica? ¿No es cierto? Aquí se está diciendo todo lo contrario que decían en sus diálogos con Gorgias, ¿no es cierto? Bueno, todo esto aparece en el llamado texto Fedro, que en árabe significa justamente iluminación. Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, Al-Farabi. Naturalmente, el método que Sócrates empleaba para llevar su vida no eran generalmente aceptadas. Esto provocaba el enojo de los demás hombres, como bien lo retrata Platón en su libro Critón y la apología de Sócrates, ¿no es cierto? Es ahí donde, digamos, hacía que los hombres se enojaran con él, ¿no es cierto? Y bueno, entre una vida de bestia, que se procure seguridad y una larga existencia y ser un hombre de bien y honrado, Platón dice que si no hay otra opción que ser una bestia, será entonces preferible la muerte. Pues así lo eligió Sócrates, prefiriendo la muerte antes que la absolución. ¿En qué diálogo de Platón vemos esto? Esto de preferir la muerte antes que la absolución. En Fedón, ¿no es cierto? En Fedón lo vemos. Bueno, ahora vemos esta sección que trata sobre el mundo en el que el hombre debiera vivir. A partir de esta definición de hombre, la cual ya está lista, Platón necesita hablar de la sociedad y la ciudad en que este hombre va a vivir, además de describir esas ciudades que son todo lo contrario. Es por esto que escribe su obra. ¿Cuál obra escribirá Platón, no es cierto?, para hablar de en qué ciudad debiera vivir el hombre? En la República, ¿cierto? Pero Platón no se queda ahí, no habla solamente de la República, sino que también habla del universo en el que vive el hombre. Cuando Platón habla del universo, ¿en qué obra vemos que habla del universo? En el Timeo, ¿no es cierto? En Timeo. Y hay otro libro donde habla de la perfección, de un mundo de hecho que era perfecto. Fue muy famoso este texto porque fue uno de los primeros que hablaba de una tierra, ¿no es cierto?, escondida bajo las aguas. ¿Cuál será este texto que habla sobre esta antigua leyenda? Critias, ¿no es cierto? Así se llama el texto, Critias, en el cual se hablaba de la antigua tierra de la Atlántida, donde sus habitantes eran los más perfectos. Posteriormente, Platón escribe un libro sobre las leyes donde se ve las reglas que el hombre debe seguir en la ciudad. ¿Cómo se llama este libro? Las leyes. Uno no se puede equivocar en eso, ¿no es cierto? O sea, lo está diciendo.
Y junto con las leyes, de hecho cuando uno compra el libro Las leyes de Platón, eh, es muy común que cuando usted compra el libro Las leyes de Platón, venga otro libro a la mano, venga otro libro a la mano que habla sobre aquel que debe llevar a cabo las leyes, que es justamente el legislador. ¿De qué hablamos en este libro? Del legislador, del político. ¿Y en qué libro aparece esto? En Epinomis, ¿no es cierto? Epinomis o del político se llama el libro. ¿Mm? Y es muy común que a usted le vendan el libro Las leyes con Epinomis. Es muy común, o por lo menos yo he visto ya de 2 editoriales que hacen eso, que venden las leyes junto con el Epinomis, que de hecho el Epinomis es un libro bastante pequeño. Las leyes es mucho más grande, ahí ya está, digamos, poco menos lo que Platón pensaba como un código religioso, un código civil, ¿no? Sí, es bastante interesante. Luego, para hablar de una ciudad ejemplo y de hombres con virtud, Platón recomendaba a los que lo oían, que vieran los discursos de los antiguos. ¿Dónde se ven estos discursos de los antiguos? Y de hecho un discurso fúnebre, fúnebre. ¿En qué diálogo? No es muy conocido este diálogo, no es muy leído tampoco, ¿eh? Es bien curioso este diálogo. En el Menexeno, ¿no es cierto? Menexeno. Ese es el diálogo. Y finalmente Platón tiene consejos para aquellos gobernadores que quieren que sus ciudades no caigan en la corrupción. ¿Dónde se ven estos consejos? La última obra, bueno, ni siquiera una obra quizá, ¿eh? Ni siquiera una obra. En las cartas de Platón, ¿no es cierto? En las cartas, siendo la más famosa la número 7. Esa es la más famosa. ¿Mm? Y bueno, hemos recorrido entonces todas las obras de Platón de las que Al-Farabi, ¿no es cierto?, se refiere. Eh, Obviamente, esto es lo que Al-Farabi pensaba de las obras de Platón, es así como las describía. Esto va a ayudar más adelante a otros filósofos, sobre todo a los árabes, a entender más o menos cómo se va llevando la filosofía griega. Se dan cuenta que es importante porque es un inicio en donde los árabes comienzan, ¿no es cierto?, a conocer esto de la filosofía. Ellos estaban, recordemos que en un contexto sumamente religioso, sumamente rígido, ¿no es cierto? Y con la filosofía, ¿no es cierto?, empiezan a abrir otro campo, otra especie de campo, pero sin dejar de lado lo religioso en todo caso. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer un alto, así que si le ha gustado hasta aquí el video, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, vaya a tomar algo, vaya a comer algo, vaya a atender algún asunto, y nos vemos en 5 minutitos más para ver las obras de Aristóteles y a ver si ustedes están al tanto de cuáles son estas obras. Volvemos.
Bueno, volvemos entonces a la segunda parte que habla sobre Aristóteles. Bueno, en primer lugar tenemos la concepción del hombre. Aristóteles buscaba de cierto modo lo mismo que Platón, pero por otras vías. Todo esto se ve representado en su tratado llamado Organón o Tratado de Lógica, donde, bueno, estas vías representan en realidad los deseos y aspiraciones del hombre. ¿Y cuáles eran los anhelos del hombre? Bueno, la congruencia del cuerpo, la congruencia de los sentidos, la congruencia y la capacidad de conocer la congruencia de los cuerpos y los sentidos, y la congruencia del poder que lidera a la congruencia. El hombre quiere buscar la verdad en su alma, que ha sido formada por conocimientos exteriores a través de los sentidos. Cuando alcanza la verdad, mucho más cerca estará el hombre de la felicidad, pues eso es lo que lo hace feliz, valga la redundancia. Luego tenemos otro tipo de hombres que tienen sujeta su felicidad a los honores y altos rangos como medio de autoestima. Basándonos en los anhelos del hombre, tendríamos que decir que existen dos tipos de conocimientos, el teórico y el práctico. Estos hacen que el hombre alcance la felicidad justamente cuando aprende el conocimiento, y por eso mientras más aprende, más cerca está de la felicidad. El hombre no tiene conocimientos innatos de lo que lo rodea, y es por eso que se ve la necesidad de aprenderlo por otros medios. La aprehensión de conocimiento se da en tres modos: sensopercepciones, cogniciones primarias y cognición que llega a través de la investigación y la deliberación. Se debe destacar que la cognición de la investigación y deliberación no es posible sin las cogniciones primarias, ni las cogniciones primarias sin las sensopercepciones. Por lo tanto, todo conocimiento entra primero por los sentidos. Esa es la idea de Aristóteles. Todo conocimiento entra primero por los sentidos, aunque perfectamente se puede contradecir eso diciendo que los sentidos se ponen al servicio de la mente. En cierto sentido, la aprehensión de conocimiento representa un silogismo, donde la conclusión es la cognición de investigación y deliberación, mientras que las primeras son las sensopercepciones y las cogniciones primarias. La congruencia del cuerpo y los sentidos serán suficientes para el hombre si quiere conocer las cosas del mundo. Bueno, si esto fuera así y el hombre solo buscara estas congruencias, entonces, ¿cómo puede entenderse la voluntad y la elección? ¿Será que la voluntad y la elección son cosas que provienen de la congruencia del cuerpo y los sentidos? Es aquí, chicos, donde se da esta diferencia entre lo que es la voluntad y lo que es lo racional, ¿no es cierto? Porque lo racional pareciera estar estructurado desde un punto de vista, y la voluntad en realidad es este deseo, ¿no es cierto?, intrínseco del ser humano de escoger lo que le parezca, sea que tenga sentido o no. Esta voluntad llevará al hombre, si es que quiere saber, a tratar de entender cuál es su lugar en el mundo. Cuando lo descubra, dicho hombre entenderá que es una parte de un todo, porque para saber de la sustancia de las cosas es necesario que el hombre conozca tanto la parte como el todo. Por ejemplo, nunca se podría saber la utilidad o el propósito del dedo si no se conoce la mano, ¿no es cierto? Obviamente también se puede hacer en viceversa, es decir, para entender el todo hay que entender, ¿no es cierto?, también la parte. Si el hombre quiere entender su propósito en el mundo, será necesario que se haga las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Desde qué? ¿Y para qué? De aquí podríamos decir que el conocimiento del hombre se divide en dos: en la naturaleza y la voluntad. Todo lo que está fuera de la voluntad del hombre es llamado naturaleza, y para esto se requiere un tipo de investigación, ¿no es cierto?, que es la investigación natural. Y en cuanto a la voluntad del hombre, la cual es específica para él, se va a llamar investigación humana y científica, ¿no es cierto? Como no se puede tener solamente una investigación natural o humana, esas deben ir conjuntamente para lograr lo que llamamos virtud y evitar, ¿no es cierto?, también los vicios. Ahora, si bien van en conjunto, el estudio de la naturaleza precede al estudio de la voluntad. Después de esto, Aristóteles nombra las distintas clases de hombres y cómo cada uno de ellos es instruido para alcanzar el conocimiento. El hombre debía cuidarse de los razonamientos equivocados, que eran los llamados silogismos sofísticos. Y para no caer en ellos, Aristóteles reúne tres ciencias: la lógica, las ciencias naturales y la voluntad. Las ciencias naturales y la voluntad se sirven de la lógica para comprender, expresar y explicar sus fenómenos. La idea de estos dos conceptos, por ejemplo, de las ciencias naturales, es explicar al ser en esencia y apariencia.
Para eso Aristóteles construye lo que se conoce como categorías del ser, que se ve en su primer tratado de lógica, justamente en texto, ¿no es cierto?, que se llama Categorías, que ya de hecho lo hemos visto en este podcast y de hecho también lo hemos visto en el blog. Fíjense lo interesante de esto. Aquí Aristóteles comienza, claro, a construir la esencia, ¿no es cierto?, la sustancia, perdón, y los accidentes. Y bueno, se dice que la sustancia es aquello que permanece y los accidentes aquello que son aquellas cosas que cambian en el ser humano. Y eso todo lo vemos en el tratado que dice que tiene como nombre categorías. Luego se propone construir las distintas posibilidades de razonamientos lógicos. Y todo esto se ve tratado en el texto lógico de Aristóteles, que es el Perihermeneias, o sobre la interpretación. Y luego construyó el modo de cómo construir estos silogismos en los libros que se llamaban primeros y segundos analíticos. Por lo tanto, todo esto es parte del corpus aristotelicum, pero del corpus de lógica, ¿no? Después Aristóteles habla del modo de utilizar estos silogismos en temas pertinentes para que el hombre sabio se guíe por ellos y estén listos para enfrentar cualquier tipo de argumento en una posible conversación dialéctica, ¿no es cierto? Esto se ve en un tratado de lógica llamado Tópicos, ¿no es cierto? O sea, los temas, los lugares donde se van a dar estos silogismos. Finalmente, para terminar con su tratado de lógica, Aristóteles se pone a analizar los distintos argumentos que pueden conducir a errores y falsedades. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos los conceptos como paradoja, la reducción al solecismo, ¿no es cierto?, que es también llamada la reducción al absurdo. La reducción a la repetición, silenciar, ¿no es cierto?, que es causar miedo, temor en el contrincante, la refutación, la perplejidad, etcétera. Todo esto, ¿dónde se ve? Bueno, en sus refutaciones sofísticas, en el texto que se llama Refutaciones Sofísticas. Y ahí, chicos, se termina totalmente el corpus de lógica de Aristóteles, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir Aristóteles. Después Aristóteles comienza a hablar de la retórica y la poética. Aristóteles dio gran importancia a la retórica, diciendo que ésta servía para todas las lecturas, sean teóricas o poéticas. La retórica también serviría para expresarse mejor frente a un público determinado, además de adquirir el poder de convencer a los otros de lo que se está hablando. Y obviamente la poesía también ayuda a proyectar imágenes. Puede ser un arte que esté debajo de las demás, ya que no necesita un conocimiento estricto de la ciencia, a no ser que la poesía se estudie en sí misma, es decir, el estudio ya riguroso de la poesía, viendo las métricas, los poemas, el ritmo y todo eso, que también tiene algún grado de cientificidad, ¿no? La retórica y la poética. Fíjense que Platón no le gustaba nada la retórica y la poética, lo habíamos dicho anteriormente. Pero Aristóteles las salva, las rescata y las considera totalmente al contrario de Platón. Luego tenemos el estudio de los seres, es decir, la física y la metafísica. Tenemos, ¿no es cierto?, la percepción del mundo natural, que pasa por los sentidos, ¿no es cierto? Primero se distingue por sus virtudes, por sus características naturales, que muchas veces difieren unas con otras, y la multiplicidad de la naturaleza, que puede ser percibida como una sola. Hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian, chicos. Las cosas físicas de la naturaleza siempre cambian. En cambio, las cosas que ya son más de la esencia de los seres, que van más allá de la física, ya son más permanentes. Ya son más permanentes. Y ahí es donde Aristóteles vuelve a distinguir entre sustancia y accidente. Es decir, sustancia, lo que no es atribuido de nada, y accidente, que es justamente el atributo. Podríamos decir que los accidentes son los que nos hacen conocer la sustancia. Por otro lado, la sustancia tiene dos partes, pues una es la primaria y la otra secundaria. La sustancia primaria tiene que ver con las esencias naturales del ser, por ejemplo, Sócrates, mientras que la segunda tiene que ver con los atributos naturales del ser, hombre. Por lo tanto, Sócrates, como Sócrates, es una sustancia primera, ¿no es cierto? Y la segunda tiene que ver con los atributos naturales, es decir, Sócrates es un hombre, y hombre también es sustancia.
Sin embargo, pareciera haber un problema, pues muchos seres son diferentes en esencia, y la esencia sería algo particular de todos, y al mismo tiempo es algo que cambia de humano en humano, por lo tanto no podríamos decir que es la sustancia 100% permanente, ¿no es cierto? Pues varía de hombre en hombre. No obstante, la diferencia del ser es el no ser, el cual no existe, y en consecuencia tendríamos que decir que todos los seres, en cuanto a esencias, son iguales. Por lo tanto, el ser es uno solo. ¿Mm? Y Aristóteles, ¿no es cierto?, dice que los principios de los seres son dos, la materia y la forma. Estas dos cosas no están de forma separada en el ser, pues es imposible que se separen. Usted no puede imaginarse algo sin forma. Por lo que necesita movimiento para cambiar, y este movimiento lo realiza en un agente. Y todo agente lidera al ser, que es materia y forma, hacia un fin. Recabando más en el concepto de movimiento, Aristóteles se pone a investigar el concepto de lugar. Los antiguos filósofos, sobre todo los presocráticos, decían que el movimiento de los cuerpos solo se podía dar por la paradójica existencia del vacío, a lo que Aristóteles responde que ningún objeto se mueve por vacío, sino que se pasa de un contenedor a otro, es decir, de agua, tierra, aire, fuego. Esa es la teoría, ¿no es cierto?, de los contenedores. Es decir, por ejemplo, cuando un balde usted lo ve vacío, no es que ahí en el balde haya vacío, hay aire en el balde. Luego usted lo puede llenar con agua y puede sacar el agua, y no es que haya un vacío ahí, sino que hay aire. Por lo tanto, no existe el vacío para Aristóteles. Hay una aberración al vacío, que de hecho la tenían los griegos, aunque algunos sí manifestaban la existencia de un vacío, pero Aristóteles decía que no, que solamente el intercambio, ¿no es cierto?, de los elementos naturales. Todo esto que acabo de decir, chicos, está en los libros de física y metafísica, que se llaman justamente así como los dije. Sabemos que Aristóteles decía que los planetas eran seres perfectos debido a su circularidad, y también a que pueden vivir muchos años más que los hombres, es decir, permanecen a través del tiempo. Aristóteles dividía el mundo en dos espacios: el mundo sublunar, dentro de la atmósfera, y el mundo supralunar, más allá de la atmósfera. Los cuerpos de más arriba están calientes, mientras que los de la Tierra están más fríos. Esto lo decía porque el fuego tiende hacia arriba, a los cuerpos celestes. Y claro, los últimos cuerpos eran las estrellas, y las estrellas estaban hechas de fuego. Por lo tanto, por eso es que cuando usted prende fuego, el fuego va hacia arriba, ¿no es cierto?, naturalmente, porque va hacia su lugar natural, que son las estrellas, decía Aristóteles, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los cuerpos que van hacia abajo, por ejemplo, como la Tierra? Bueno, la Tierra obviamente tiene su dirección por la Tierra misma, porque en el centro de la Tierra está el lugar, valga la redundancia, de la Tierra. Por eso es que cuando usted toma la Tierra y la deja caer, ¿no es cierto?, va hacia abajo, no va hacia arriba como el fuego, va hacia abajo. Y va hacia abajo porque ese es su movimiento natural. Obviamente esto después se refuta, pues chiquillos, se refuta con la teoría de la gravedad. Entonces no piensen que yo estoy pensando en como si no supiera que eso existe, ¿no es cierto? Sino que esta era la teoría y la creencia de Aristóteles. Todas estas cosas se ven en los libros acerca del cielo, generación y meteorológicos. Y finalmente tenemos el último libro, que es el Tratado del Alma. Para Aristóteles, todo ser tiene un principio motor, sea planta o animal, y el principio es justamente el alma. El alma es pura forma y pura esencia de los seres, pero también tiene sus partes que en realidad son las facultades del alma. Tiene la nutrición, la sensación y la intelección. Estas facultades comandan al cuerpo para que el animal pueda sobrevivir al entorno al que está expuesto. Y bueno, chicos, esto es todo con respecto al gran Aristóteles. Y esto ha sido también el texto entero, ¿no es cierto?, de las filosofías de Platón y Aristóteles. Un libro que ayuda a introducir en la filosofía, ¿no es cierto?, musulmana, los conceptos de los filósofos, de los dos grandes filósofos griegos. Interesantísimo, chiquillos. ¿Qué quiere que les diga? Es una forma de comprender a Platón y Aristóteles de manera general, y algo que no podemos perder de vista, porque si a usted le gusta la filosofía,
todo esto que acabamos de decir, entonces usted lo tiene que tener internalizado. O sea, usted, si algún texto se le pasó de Aristóteles o de Platón que hemos nombrado, entonces vaya inmediatamente a leerlo. Vaya inmediatamente a leerlo, que no se le pierda nada, ¿no es cierto? No deje cabos sueltos. Y me imagino que aquellos que saben, que realmente saben de Platón y Aristóteles, habrán notado que falta algo, ¿o no? Que falta algo. Me imagino que habrán notado que falta algo. Por ejemplo, en Platón faltaron obras como Eutidemo, Hipias Mayor y Hipias Menor. Faltaron esas obras, no las mencionamos. Y en Aristóteles, por supuesto. ¿Qué libro faltó de Aristóteles? Faltaron dos. Faltó la política y faltó Ética a Nicómaco. Desconozco por qué no llegó, o sea, no es que no llegó, no sé por qué no se consideró la Ética a Nicómaco. ¿Será que Al-Farabi a lo mejor no conocía la obra de Ética a Nicómaco? Quizás a los musulmanes no les llegó esta obra. Puede ser, no lo sé, realmente no lo sé. Si usted sabe por qué Al-Farabi no escribe sobre la Ética a Nicómaco, bueno, puede dejarlo ahí en el comentario y hacer que esto crezca, ¿no es cierto?, juntos. La política, eso sí, que no llegó a manos, ¿no es cierto?, de los musulmanes. La política sí que no llegó. Ese tratado no lo vio Al-Farabi, no lo conoció. No lo conoció. Hay algunos que dicen que sí. De hecho, si usted ve algunos prólogos de los libros de Al-Farabi, unos aseguran que sí, pero la mayoría de la doctrina dice que no. Dice que no lo desarrolló. Pero bueno, chicos, esto ha sido entonces las filosofías de Platón y Aristóteles. El próximo texto que vamos a ver es tremendamente interesante porque se llama El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad. Vamos a ver, según Al-Farabi, cuál era este camino, ¿no es cierto?, de la felicidad. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien, cuídese. Recuerde que si usted quiere colaborar con Filosofía Apuntes, con este gran proyecto y muy humilde proyecto, puede usted en aportes voluntarios, en la misma página del blog, hacer un aporte a través de una cuenta PayPal, tiene que ser. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense y